Bienvenidos nuevamente. Ahora nos toca nuestra tercera expositora de la primera jornada. Esta es una tremenda invitada, Pía Villarroel, matrona integrativa, es matrona de familia, experta en salud integral de la mujer a lo largo de todo el ciclo vital, sexual y también reproductivo. Y además es fundadora del espacio Yenkemen, donde junto a otras matronas abordan desde la matronería todo lo que es el trabajo integrativo a nivel familiar. Te damos la bienvenida, Pía, mucho gusto, qué bueno tenerte acá con nosotras. Hola, bienvenida, muchas gracias por este espacio. Quisiera confirmar si me escuchan. Las personas no te van a poder responder porque solamente tienen... Sí, exactamente. Pero me informan que se ve todo súper bien. Súper. Muy bien. Ya tengo el desafío de contar acerca de cómo es que nuestra periodicidad, nuestra ciclicidad también es un signo de salud. Aunque... Si bien las mujeres no somos escindibles de nuestro ciclo, ciclamos completa y que por lo tanto cosas que el ciclo es un espejo de cómo está la salud pareciera ser obvio, pero no lo ha sido. Y si bien hay voces, tanto en la academia como en las mujeres, que están reconociendo este hecho, el consenso a partir de los años de la década del 2000 en adelante ha sido creciente en torno a mirar lo que sucede en nuestro ciclo menstrual como un espejo de salud general. A grandes rasgos, nuestro ciclo menstrual, siendo muy resumido, se divide en dos grandes fases, en una fase que va antes de ovular y otra que va después de ovular, pero transita entre cuatro momentos, ¿ya? Desde el desprendimiento de la capa interna llamada endometrio a través de la menstruación, el crecimiento de esta capa y la maduración de un óvulo contenido en un folículo, y la ovulación como acto en sí mismo que va a dar inicio a la fase lútea, y en la fase lútea el óvulo va a hacer su tránsito por las trompas, y además va a producirse progesterona que va a afectar el cuerpo completo. La salud menstrual, ¿ya? Hasta ahora la mirada del conocimiento ha ido hacia la menstruación, y lo separa de la fertilidad. Sin embargo, muchas personas que están acá, que han ido empujando este congreso y algunas que lo hemos adoptado en la práctica clínica, sabemos que no son escindibles, que las características del ciclo van a devenir o van a resultar en una menstruación que se puede agrupar en algunas categorías. La salud de la menstruación, la frecuencia, los síntomas, los signos, las características del ciclo son una parte integral de la salud general, y la menstruación y las circunstancias en las que ocurre puede tener un impacto notorio en el bienestar general de las personas. Ahora, cuando hablamos de menstruación normal, hablamos de un sangrado cíclico que se va a producir desde el útero y que va desde la primera menstruación o menarquia hasta la última menstruación o menopausia. Y podemos describirlo como en cuatro dominios, o sea, la frecuencia, la cantidad de días que pasa entre uno y otro, qué tan regular, si más o menos pasa el mismo intervalo de días o son días aleatorios, la cantidad, el intervalo de tiempo que pasa entre una menstruación y otra, la duración del sangrado, el volumen o la intensidad de este sangrado, pero sin embargo a las categorías de estudio falta el cómo es la experiencia con la menstruación. No se cuantifica dentro de estos cuatro dominios que describen el sangrado cíclico, y sin embargo, si bien parte del conocimiento y de los estudios que se han hecho en salud menstrual parten de estos cuatro dominios, falta incluir la experiencia y los biomarcadores ya a estudios poblacionales más grandes.
Se estima que el 30% de las mujeres van a sufrir alteraciones tanto en el patrón, en alguno de estos 4 dominios del flujo sanguíneo menstrual. Podemos entender que cuando se producen cambios, ya se habla de problemas que son multifactoriales, ya que puede tener una causa o muchas causas interactuando a la vez. En mi experiencia es lo último, lo más habitual, que sea una suma de causas, pocas veces un evento único. Ahora, además de tener síntomas en estos 4 dominios de la menstruación, aparece esto que les comentaba que no forma parte de los dominios estudiados, pero sin embargo es por lo que más se consulta, porque muchas mujeres van a tener otros síntomas asociados, estos síntomas, el estudio de ellos nos puede develar causas subyacentes que son más profundas. Entonces, si bien ampliamos la mirada aparte de esa parte del ciclo que es menstrual y no lo conectamos, sino que lo entendemos como parte de la ciclicidad, ya podemos entender que ovular es muy importante, ¿ya? Y que ovular también es un signo de salud, ¿ya? Y que ovular es importante para preservar y mantener una salud óptima, ¿ya? Puesto que ovular es la única forma que tenemos de ser expuestas a la progesterona en producirla uno mismo, y la progesterona tiene efectos sistémicos importantes, que van a estar desde el nivel del sistema nervioso central, salud ósea, salud cardiovascular, salud oncológica, etc. El ciclo y las características del ciclo nos van a transmitir información fidedigna, ¿ya? Puesto que habitualmente se separan a las personas en categorías de sanas o enfermas de acuerdo muchas veces a parámetros, ¿ya? Que son cuantificados a través de un examen de laboratorio, pero con una interpretación que no está centrada en la salud, ¿ya? Y que por lo tanto lo que puede servir para un espectro general de personas, para esa mujer puede que no. ¿Cuántas mujeres se han sentido bien teniendo factores de riesgo? O más bien la pregunta es ¿cuántas mujeres se siguen sintiendo mal a pesar de tener exámenes en rangos normales? Por lo tanto, los exámenes de laboratorio nos van a aportar información, ¿ya? Y si queremos pensar en salud óptima, la forma de mirar esos valores son distintos. Y esto, para evaluar salud en una persona, no puede ser escindible del registro de marcadores de los cambios que sufre el cuerpo durante el ciclo menstrual y que nos van a dar tanto la ciclicidad de estos cambios, la intensidad, el momento de aparición y la duración, nos puede dar pistas concretas de cómo está la salud de esa persona. Ahora, dentro de los parámetros que se suelen ya sea enseñar para obtener información acerca del ciclo, llamamos biomarcadores aquellos marcadores que son autorreportados y que pueden ser observados por la persona. ¿Ya? Habitualmente se enseña el registro de temperatura, pues la temperatura cambia durante el ciclo menstrual, ya observándose una alza de la temperatura basal corporal en la fase lútea. ¿Ya? A su vez también la producción de moco por el cuello del útero va a cambiar de acuerdo al momento del ciclo en el que estemos transitando. El registro de solo estas dos variables más el diario de síntomas, ¿ya? O patrones de salivación nos pueden dar pistas importantes de cómo está el balance, ¿ya? De esas personas. Acá quise, para ir mostrando cómo no somos escindibles ni del medio, ¿ya? Y que ciclamos completa y que nuestro ciclo nos va a dar pistas oportunas y tempranas de lo que puede estar pasando tanto en nuestro cuerpo y también nos vemos afectados por nuestro entorno.
Este es un estudio del 2023, se reclutaron, se encuestaron a 2.700, un poco más, de niñas adolescentes palestinas refugiadas en campos de refugiados, valga la redundancia, de Jordania y Cisjordania, y a nivel mundial, las formas en que se presenta la menstruación experimenta variaciones constantes. Pero acá lo que me llamó la atención es que el síntoma más prevalente es la dismenorrea. El dolor menstrual se presenta en casi la totalidad de las niñas, siendo que el dolor no es una característica normal. Sin embargo, alteraciones del flujo, como yo les explicaba en las categorías de estudio habituales, no, solamente un 8% tenía alteraciones de flujo menstrual, pero el 96%, o sea, casi la totalidad, experimentaba algún grado de dolor variable, e incluso severo, cerca de la mitad. Los niveles más altos de dolor menstrual tuvieron asociaciones entre factores como la edad temprana de inicio menstrual, los flujos menstruales más abundantes y también factores relacionados con estilo de vida, como no desayunar o tener patrones muy limitados, que más limitado que vivir en un campo de refugiados, de actividad física. Acá vamos a mostrar algunos ejemplos. Esta es una curva de temperatura basal que lleva algunos registros de biomarcadores. Voy a intentar mostrar con el cursor. Estas son las temperaturas tomadas al despertar con un termómetro en una región específica de la boca, y estas temperaturas hasta antes de ovular tienen un comportamiento que se mantienen dentro de un abanico de temperatura. Acá que podemos observar que cuando empieza a subir la temperatura, en los puntos señalados con número, son los días de alza de temperatura. Y si ustedes se fijan que entre el día 1 y 6º de alza de temperatura, la temperatura no logra arrancar o estabilizarse. Junto también que precedido a ovular, la temperatura descendía aún más. Pero los primeros días ovulatorios, fíjense que no lograba arrancar esta temperatura a estabilizarse, a diferencia de los días 7 en adelante. Otra cosa importante, la mujer, pese a estar con progesterona indicada, seguía teniendo spotting mucho antes del descenso total de las temperaturas y de la menstruación, pese a que estaba con progesterona. Y además tenemos una mujer que tiene una ventana de moco que es amplia. Entonces, estaba estudiada, ella llegó a manos de una colega que es brillante en salud menstrual, y ella estaba estudiada y tenía exámenes, comillas, normales, sin embargo, la mujer no se sentía bien y seguía experimentando síntomas variados, y lo que pasa cuando se relaciona curva de temperatura con una escocha activa y un entendimiento de ciclo interconectado, es más fácil pensar en condiciones que puedan afectar el ciclo. Los estudios que finalmente se descubrió es que además de estar con un sobrecrecimiento de bacterias, tenía antecedentes familiares de hipotiroidismo, se le toman anticuerpos y estaba con una tiroiditis autoinmune. La mujer logra una gestación a término en la medida que sus anticuerpos fueron descendiendo. Acá, otra mujer con antecedentes de cirugía bariátrica, con antecedentes de una endometriosis y un SIBO bajo control, un sobrecrecimiento de bacterias y una tiroiditis autoinmune que también estaba muy bien controlada. Y si ustedes se fijan, hasta antes de los ascensos de temperatura, estuvimos en una fase folicular de 26 días aproximadamente. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se demoró tanto en ovular? Pese a que las cosas anteriores estaban bastante bien compensadas y veníamos teniendo ciclos regulares con fases lúteas muy robustas. Fue despedida. Fue despedida y su ovulación se atrasó montones. Acá otro caso de la vida.
Esta mujer tiene dentro de los antecedentes importantes una tiroiditis autoinmune bastante bien compensada. Ya, sin embargo, acá todo indicaba, empieza su moco, ya, entra en su pic de moco, nada hacía presagiar, todos pensamos que iba a subir su temperatura y a marcar ya este hito tan importante que es el inicio de la fase lútea, pero no, el moco se fue por 2 días, la temperatura descendió y luego, posteriormente, comenzó a repuntar. ¿Qué pasó acá? ¿Ya? Acá se dio la elección de, hubo un plebiscito muy importante, ¿ya? Y el plebiscito salió con un resultado desfavorable, generó tanto estrés, ¿ya? Que separó toda la maquinaria ovulatoria. Como ella lleva registro de estos biomarcadores, entendió de inmediato cómo estaba siendo afectada e inició conductas protectoras a tiempo como la práctica del tai chi y su ovulación volvió a encauzar. Entonces, vamos dibujando la idea que tanto cómo se da nuestra menstruación, ¿da? Y cómo llegamos a menstruar, que es la historia, lo que transcurre en el ciclo, cómo va modificando este cuerpo, y que también el ambiente, cómo influye, ¿da? En nuestras modificaciones, en nuestros parámetros y en cómo ciclamos, podemos entender, ¿da? Que hay un cuerpo de conocimiento que está en crecimiento, no es suficiente todavía, pero sí en crecimiento, ¿da? De que asociamos menstruación irregular o problemas menstruales con problemas de salud que van más allá de lo reproductivo. Entonces, tenemos, se asocia menstruaciones irregulares o problemas menstruales con trastornos metabólicos, con enfermedades cardiovasculares a posteriori, con mayor probabilidad de enfermedades autoinmunes, con mayor probabilidad de problemas de fertilidad y mayor riesgo en complicaciones durante el embarazo, tal como preeclampsia, parto prematuro o restricción del crecimiento intrauterino. También se asocian a deterioro de la calidad de vida, ya sea por el dolor, la fatiga, los cambios a nivel de salud mental, que pueden estar relacionados con la salud del ciclo. Y acá es súper importante, no podemos pensar en un flujo menstrual ya como factor aislado. ¿A qué me refiero? Que puede existir la tentación clínica de pensar de que si yo suprimo los ciclos y, comillas, logro a través de la administración de hormonas exógenas, de tener un sangrado cada 28 días con menor, comillas, dolor, abundancia, etcétera. No importa que lo que pase con lo demás. Voy a estar logrando disminuir el riesgo de los problemas asociados a sangrados irregulares, no. Porque si bien están correlacionados, ¿qué quiere decir? Que son variables que se mueven juntas, sus causas son distintas. Y a la causa de problemas de salud menstrual y de ciclo menstrual van a estar a la base causas comunes con problemas metabólicos, problemas de salud mental, problemas endocrinos, problemas autoinmunes, etcétera. Están a la base, como la inflamación crónica, como cambios en la microbiota o la disbiosis bacteriana, o la deficiencia de macro-micronutrientes, o una respuesta al estrés que esté desregulada. Esas son causas que van a empujar las variables que se correlacionan, que se mueven juntas. Entonces, lo mejor para la salud de todas las personas es buscar y encontrar los problemas de salud subyacentes, pero no apagar el síntoma. ¿Cómo cuidamos la salud del ciclo? Básicamente, entendiendo que la ovulación regular, ¿ya? Y por lo tanto las menstruaciones saludables solo son posibles cuando están en armonía el funcionamiento de sistemas que son interdependientes.
tiene que estar el sistema endocrino, tiene que haber un buen balance, hormonas producidas a tiempo en cantidad suficiente y estas hormonas tener una eficacia adecuada que está mediada por la actividad tanto del sistema inmune, la microbiota, y eso también como cofactores van a funcionar en base a los estados de macronutrientes y micronutrientes críticos. Para hacer como un poco más fácil transmitir eso, hemos establecido como pilares de salud general que van a influir en la salud menstrual y que la van a afectar y que la van a modelar. Dormir bien es importantísimo, tanto para tener una respuesta adecuada a la insulina, y el mal sueño tiene asociación directa con problemas de salud menstrual, principalmente dismenorrea o irregularidades de ciclo. La nutrición, acá es importante, tenemos de repente mucha información y tendencia y mandatos de lo que se considera una alimentación saludable. Entonces, si ustedes se fijan en algunas curvas atrás, ya teníamos una mujer con una fase lútea que no arrancaba bien. Si bien uno de los problemas que tenía era una tiroiditis autoinmune, ella también hacía ayunos muy prolongados. Y si resulta que en una fase donde estamos produciendo progesterona, esta progesterona está preparando el útero para mantener un nidito, sube la temperatura, aumenta el gasto, trabaja junto con la tiroides, pero necesita una cantidad segura de carbohidratos de buena calidad. Y eso es incompatible con dietas restrictivas en carbohidratos. Entonces, muchas veces después de una dieta keto, ya muy restrictiva en carbohidratos, podemos tener mujeres que dejaron de ovular, o mujeres que pueden tener una disfunción en su secreción de progesterona, o mujeres que no logran afirmar temperatura en el ciclo. Al igual también de que la densidad nutricional en la que tienen en la alimentación también va a afectar el ciclo. El ciclo necesita de una disponibilidad de nutrientes, y también va a mover nutrientes de acuerdo a la fase en la que esté. Entonces, nosotros en una fase folicular hay ciertos lípidos que se van a mover distintos que en una fase lútea. Ya, en una fase folicular, las mujeres solemos mover más LDL, que es, comillas, el colesterol malo, pero es un colesterol que es precursor de hormonas esteroideas. Y este colesterol se va a mover y se va a meter dentro de los folículos para que después se pueda producir progesterona. Entonces, volviendo, nutrirse es importante, no pasar hambre y tener una alimentación rica, densa nutricionalmente. El movimiento es otro factor que también va a inclinar la balanza de salud menstrual. Si nosotros tenemos una malnutrición, una nutrición que no nos esté alcanzando y tenemos una actividad física que no va acorde con lo que alimentamos ni con el descanso que tenemos, lo más probable es que también se vea afectada la salud menstrual. A veces solo trabajar con las cargas de peso incorrectas puede detonar un estrés mayor para el cuerpo y con eso desviar, por así decirlo, de lo saludable un ciclo menstrual, en los tiempos, en el balance, etc. El contacto con espacios de naturaleza, que actualmente es más difícil en la vida urbana, pero se promueve, va a tener tres beneficios. Primero, es un muy buen gestor de estrés, se asocia directamente con disminución del rumiamiento mental, aumenta la sensación de que soy capaz y algo muy importante, modula la actividad de células inmunes. Fortalece nuestro sistema inmune y disminuye la parte inflamatoria. Y los vínculos. Los vínculos son un poderoso tanto generador e inclinador de balanza en cuanto a salud. Muchas veces junto con el climaterio, que es la segunda despertar de las mujeres, donde revisan su vida, retoman proyectos, esto muchas veces se da en contextos de crisis personal y también de crisis que terminan por las rupturas con vínculos que no fueron nutritivos durante su vida. Y esto habitualmente viene acompañada con mayor tormenta de estrógeno, mayor una respuesta del estrés que lo está dando todo ahí y que podemos tener problemas de
flujo menstrual, así como también relaciones de pareja que fueron muy significativas y que terminan en la adolescencia, también pueden mandar un ciclo menstrual a la vez. Quise poner esta parte, ya que es la última, para hablar un poco de saberes y conocimientos y salud, relacionar un poco estas categorías. Existe un sesgo de género importante. Las mujeres no es que nos enfermemos más, no nos creen. Existe en los estudios de género una categoría que se llama psicologización de la enfermedad femenina, donde las tesis emocionales acerca de lo que nos pasa son aceptadas antes de buscarnos problemas de salud. Y esto alimenta el sesgo en la atención, se reproduce y además limita la investigación. Entonces, solo a partir de 1995 se indica incluir mujeres en los estudios clínicos y muchos de estos rangos de normalidad fueron construidos solo con hombres. Existe una falta de conocimiento grande sobre la fisiología reproductiva básica de las mujeres. Entonces, esto se ve afectado porque representa una barrera para la construcción de diagnósticos acertados, y una atención clínica que sea eficaz. También otra categoría que me gustaría, porque también se relaciona mucho con lo que está pasando con este congreso y con otras iniciativas muy bonitas por lo demás. La alfabetización sanitaria es entendida por la Organización Mundial de la Salud como la mejora o el desarrollo de capacidades que permita entender, comprender y usar información de salud. Y esto, aterrizado a la salud menstrual, se refiere a la capacidad a desarrollar o que una persona pueda tener para conseguir, procesar, entender la información sobre su menstruación, sobre el ciclo menstrual y usarla a su favor para tomar decisiones. ¿Por qué es importante la alfabetización sanitaria? Y si esto nosotros le ponemos menstrual, le ponemos el apellido, es una acción que está relacionada con la educación para la salud, porque la educación para la salud son oportunidades de alfabetización creadas de manera consciente, en forma programada y planificada. Estas son acciones que están a la base de resultados poblacionales en salud. La educación, la movilización social y acciones de comunicar a personas influyentes, a tomadores de decisiones, como lo que hizo la FUCHEN con la ley de endometriosis, están a la base de lograr resultados iniciales, y eso va a llevar a resultados tanto sociales como sanitarios. Por lo tanto, lo que ocurre acá y lo que se haga en pro de lograr alfabetización para personas profesionales de la salud, mujeres todas, es importante porque se construye desde ahí los resultados. Esto, hace un tiempo atrás, junto a una gran amiga, compañera, Natacha Toledo, que anda por ahí, hicimos una jornada al finalizar un ciclo de talleres para profesionales de la salud acerca de salud menstrual, que iba orientado a esto, a desarrollar habilidades, destrezas para la atención oportuna de problemas, a la comprensión. Y hicimos, esto es parte, son láminas que vienen a continuación, es parte de la sistematización de un encuentro que hubo posterior a ello. Entonces preguntamos a las participantes ¿qué les pasaba en torno con su propia vida después de haber pasado por este ciclo de talleres, a su propia vida cíclica, qué sensaciones tenían ahora con estos nuevos aprendizajes? Y la gran mayoría, después de aprender esto, comienza a autoexplorarse, empieza a buscar respuestas acerca de su propio estado de salud, a saber por qué, y eso lo atañen con la categoría de empoderarse, de tomar la rienda, de autogestionarse. Eso ocurre a nivel individual y ocurre un paso hacia la colectividad al cambiar los modelos de práctica
¿ya? Y lo ven como un camino profesional de desarrollo. Para terminar, ya, creo que estamos frente a un momento, a una nueva conciencia, donde las mujeres están volcándose hacia formas de autogestión del cuerpo, que parten desde conocer, desde vivir y conectar con el ciclo como algo liberador, como emancipador, y que va a preparar a las personas para buscar respuestas a problemas ginecológicos que afectaban enormemente su calidad de vida y que hasta ahora no han encontrado respuesta. Y quería dejar invitados junto a Natacha Toledo y la Escuela Renacer. En octubre vamos a tener un curso de salud menstrual y de atención clínica y abordaje de desórdenes del ciclo menstrual. Muchísimas gracias. Quedo atenta a sus comentarios, dudas, etcétera. Muchas gracias, Pía, por tremenda presentación. Agradecemos lo relevante de la mención que hiciste con respecto a considerar los puntos claves que como mujeres tenemos que resaltar, sobre todo cuando estamos viviendo un proceso en donde tenemos una mujer, donde queremos encontrar algo de como un inicio, de dónde partir. Creo que es muy relevante todo lo que tú hoy día nos estás compartiendo. Nos llegaron un par de preguntas. Vamos a dar espacio primero a una pregunta para ver cómo estamos con el tiempo. Y esta pregunta también tiene relación, finalmente, al peso. Una chica nos pregunta, una mujer, la verdad, nos pregunta, ¿y por pérdida de peso puede llevar a una hemorragia que dure más de 7 días? Sé que para responder esta pregunta nos falta mucha información del contexto, entiendo, pero quizás desde tu experiencia, ¿te ha tocado ver alguna de tus pacientes o alguna historia clínica en donde una mujer que haya tenido una pérdida de peso importante se vincule a una hemorragia menstrual, un sangrado menstrual que dure más de 7 días? Sí, básicamente porque claro, tiene que ver las causas, pues si alguien perdió peso, ¿cómo lo perdió el peso? Entonces, como tú ya mencionaste, la densidad nutricional de la alimentación es influyente, y cuando nosotros, generalmente yo soy nutricionista, cuando hacemos cambios alimentarios, lo que primero que llamamos a la paciente es que hace una fuerte restricción en grasas, incluso en grasas saludables que tienen un impacto hormonal, como tú lo mencionaste, en la producción de progesterona. Eso también tiene alteración con el proceso del desprendimiento, pero por otro lado el contexto de la restricción alimentaria te genera estrés. Y eso también puede provocar inflamación. ¿Podría estar relacionado a eso? O sí, aparte de eso también, imagina que perdió peso porque aparte dejó, o puede que esté haciendo ayunos muy largos, o puede que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, una virosis intestinal, una infección intestinal que no esté dejando absorber nada, o alguna otra causa, o imagínate que esa pérdida de peso fue por un hipertiroidismo. Entonces, a lo que voy yo, ¿se acuerdan de esa lámina que yo mostré de correlación, causalidad? Ya, el peso es algo así, el peso es algo que se mueve junto, pero no es causa. Las causas son las mismas que están a la base de la mayoría de los males, pero el peso se mueve junto con la hipertensión, se mueven juntos, pero no lo causa. Entiendo perfectamente, y también hay un contexto sobre el cual se podría profundizar en esta pregunta, pero no deja de ser relevante. A mí también me ha tocado ver pacientes en consulta que tienen menstruaciones muy abundantes, productos de haber tenido algún cambio importante con respecto a su alimentación. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Esta es una pregunta con respecto quizás también a tus conocimientos clínicos. ¿Hay estudios en mujeres que usen métodos anticonceptivos no ovulatorios? ¿Y cómo se manejan esas situaciones? No entendí la pregunta. ¿Hay estudios en mujeres que usen métodos anticonceptivos no ovulatorios? ¿Cómo se manejan esas situaciones? Esta fue la pregunta que... Ahí nos quedamos pegados, parece. Trato de preguntar si existe algún estudio clínico en donde se haya hecho en el fondo el catastro de mujeres que se hayan pesquisado, haya sido con mujeres que estaban ocupando un método anticonceptivo que no tenía, donde la mujer finalmente decide por un método anticonceptivo no va a ovular. Entonces, claro, es una pregunta redundante, pero
pero quizás desde tu experiencia con los métodos anticonceptivos, cuando una mujer está en este proceso de dejar los anticonceptivos, ¿hay alguno dentro de los estudios que tú has revisado en donde se evidencia la importancia o cuánto demora, por ejemplo, la nueva presencia de la ovulación? Porque cada mujer después de dejar los anticonceptivos va cambiando, algunas ovulan al siguiente mes y otras pueden tardar casi 3, 6 meses. Algunas ovulan al tiro y después se desaparece. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí también es el contexto. Por ejemplo, si esa persona ha tenido muy poca experiencia ovulatoria, es distinto a si tuvo mucha experiencia ovulatoria antes de dejar de ovular, ya sea por el método que escogió. Ese es un aspecto. El otro aspecto es qué fue lo que motivó. Porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta en la práctica clínica es que la gran mayoría recibe anticonceptivos no por indicación, no por gestión de la fertilidad, sino que por otros contextos. O sea, es como, no, ¿sabe qué? Me salió una ecografía con quiste y me dieron estas pastillas. Y eso puede haber sido un hallazgo normal, no se estudió, nadie le hizo exámenes, no se le preguntó nada. O sabe que yo tenía mucho dolor menstrual y por eso estoy tomando anticonceptivos desde los 15 años. Entonces, claro, ¿qué pasó porque tenía dolor menstrual? Y esas causas quedan en pausa o a veces empeoran. Y cuando uno suspende, aparecen eso. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Muchas veces es hacer de verdad que esto parte siempre con una entrevista profunda, con preguntar mucho, pero si uno indaga en las causas que llevaron a la indicación de anticonceptivos para apagar un síntoma, por ahí tenemos que empezar la ruta de vuelta. Y cuando ya hemos encontrado esas causas y esas causas están bajo control, no debiésemos tener mayores problemas en la transición. Comparto plenamente lo que mencionas. Y además que hay mujeres que iniciaron un tratamiento anticonceptivo independiente de qué motiva, sea o no por un control de natalidad, y de repente no tienen controles por años. Incluso nos hemos encontrado con algunas pacientes que llevan más de una década sin tener algún control del uso de ese anticonceptivo y si hoy día todavía se mantiene el mismo motivo de su uso. O sea, cuando lo comenzó a ocupar entre los 15 y 17 años, por dar un ejemplo, y ahora son 25 o 30 años, sigue siendo el mismo motivo por el cual se indica este anticonceptivo, por qué no se usa otro, o por qué no se da a conocer otra alternativa también, como puede ser un método de reconocimiento de la fertilidad natural. Yo creo que algo súper importante acá es destacar que al momento de terminar un proceso anticonceptivo, que es un tratamiento hormonal que requiere supervisión, que requiere asesoría, evaluación y control, que es muy importante porque es un tratamiento médico, también identificar todos los cambios hormonales que si vienen es súper interesante. Y es un poco lo que tú mencionas, como el contexto, la parte emocional, lo importante que es tener vínculos positivos, la importancia que tiene la alimentación, por otro lado, el poder descansar bien, cómo es importante dormir, cómo cambia el ciclo hormonal. Esa pregunta te la voy a hacer. ¿Cómo ha sido para ti evidenciar la importancia del dormir bien en la ovulación de la mujer? Es crítico. Es crítico, por ejemplo, a veces, como yo explicaba, son varios problemas que son interdependientes uno de otro. Generalmente la mayoría, diría, no sé, no tengo así como memoria fresca para decir, sabe que me he topado con un puro problema, nomás y solucionamos ese problema y se solucionó todo. La mayoría son varios problemas asociados detrás de esa salud menstrual alterada. Y uno ordena, porque a veces la magnitud de problemas interconectados no permite atacarlos todos de una vez, sino que uno tiene que como administrar. Y es como, yo siempre hago una analogía mala, pero sirve, de que es como la bomba de las películas, que hay que cortar los cables en el orden correcto, que no podemos cortar muchas veces todos los cables juntos, sino que hay que cortar un cable a la vez en el orden, para que la bomba no explote. Entonces, a veces el sueño, si uno pone el sueño, partimos por ahí. Porque el sueño nos está hablando de varias cosas, nos está hablando de cómo está la respuesta al estrés, no tan solo es hábito, convengamos que estamos en un mundo donde fluir un poco con la cronobiología es un reto, requiere mucha voluntad. A veces hay personas que por ocupación no pueden, hacen turnos de noche. Entonces nosotros, ¿cómo vamos encauzando hacia la compensación? Por ejemplo, ¿qué se sabe? Las personas que hacen turnos de noche tienen más exposición o más riesgo de desarrollar cáncer estrógeno dependiente. Cáncer de mama en particular. Uno de los supresores tumorales más importantes en la salud de la mama es la melatonina.
¿ya? Pero la melatonina no tan solo se duerme con ella. La melatonina es una hormona que le explica al cuerpo al tiempo, ¿ya? Y los tiempos de replicación celular, hace un montón de cosas, ¿ya? Y si bien por hábito esta persona no puede, porque no puede dormir en el trabajo, ya hace turnos de noche, pero sí tiene que sí o sí disminuir el riesgo de eso y hacer ejercicio. Entonces a esa persona optimizamos el sueño, suplementamos para estrés y la motivamos a hacer ejercicio. Pero hay otras personas que no pueden conciliar el sueño en la noche. O tienen muchos despertares o duermen como troncos y despiertan muy cansados. Y eso nos está hablando de una respuesta al estrés que está muy desordenada, muy caótica. Y aquí vamos a poner algunos hábitos, quizás vamos a hacer soporte de estrés con algún adaptógeno, pero si la persona toma mayor conciencia a través de una gráfica, dimensiona cuánto le cuesta irse a dormir tarde. Muy importante, que de hecho lo mencionamos en la ponencia anterior, lo importante y los beneficios que se obtienen al momento de registrar el ciclo menstrual y toda la información, esta bitácora de vitalidad, de información valiosa que nos permite tomar decisiones. Y como tú bien dijiste, yo también comparto, hay que hacer como un proceso de etapas para poder hacer cambios, porque cualquier cambio también es un factor de estrés. Y hacerlo con cuidado y saber tomar las decisiones correctas genera grandes beneficios. La verdad, Pia, estoy muy contenta de tu presentación, aprendí muchísimo, me encantó la visión con la que hoy día nos compartes de poner como la relevancia que tiene la ovulación, no solamente como parte del ciclo menstrual, sino la relevancia y el impacto que tiene dentro de toda nuestra salud, dentro de ser mujeres, la complejidad en cada una de las etapas y el beneficio que tiene saber que estamos ovulando en todos los aspectos y aristas de nuestra vida. Te agradecemos tu presentación, tu tiempo, tu energía. Y muchas gracias también por querer ser parte de este proyecto, y a las personas que nos están viendo también invitarlas a que nos sigan, nos compartan, nos comenten, difundan todo este proyecto que estamos ambiciosas de querer compartir con todo el universo, con todas las mujeres que están en esta etapa conectando con su fertilidad. Y en la fertilidad natural no hay nada más importante que la ovulación. Así que invitamos a que sigan conectados. Vamos a ir ahora a una breve pausa y en pocos minutos continuamos con la siguiente charla. Muchas gracias, tía. Nos vemos. Chao.